Está con nosotros Iván Sasovsky, que es tributarista. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Todo bien? Bien, buenas tardes. ¿Cuántas cosas nos hemos enterado este fin de semana, no? Sí, ¿cuántos impuestos se podían inventar, no? La capacidad inventiva. ¿Le podés argentina. contar a la gente, como si todos fuéramos alumnos de cuarto grado, qué es lo que se anunció este fin de semana a través de decretos y lo que se viene después en la ley, ¿no? La ley esta de emergencia. Sí, a ver, lo que sabemos es a través de trascendidos, porque no se filtró todavía el borrador del proyecto. Claro. La verdad es que llama la atención, porque supuestamente hoy se iba a presentar en comisión para que se debata y se pueda votar el día miércoles. Esto no pasó. Los trascendidos son la suspensión de alguna manera del tope que se aplicaba para las retenciones, que estaba fijo en 4 pesos por cada dólar. Sí. Bueno, eliminación de eso, por lo tanto el campo ya empezó a movilizarse, teniendo en cuenta que ahora pasan a ser un porcentaje directamente de la retención, como 30 la había soja. sido. Exactamente, quedan 30 y 12 después... el maíz, 12 el trigo. Claro, pero a su vez, 9 la al carne. eliminarse ese tope, de alguna forma se están aumentando las retenciones, pero ahí también se juega muchísimo con el tema del tipo de cambio. Al tener el cepo y el tipo de cambio planchado, claramente, al tener un porcentaje, tampoco es que la recaudación va a aumentar en la magnitud que se esperaba con un tipo de cambio libre. Por otro lado, la otra propuesta es bienes personales. Respecto al tema de bienes personales, lo que trascendió es que se iban a aumentar las alícuotas. Recordemos que hoy entre 2 millones de pesos, hoy, lo vigente al día de hoy es que entre 2 y 3 millones de pesos se paga el 0,25. En principio esta tasa pasaría al 0,50. Después, entre 3 millones de pesos y 18 millones, hoy por hoy está vigente una tasa del 0,50 y esto pasaría al 0,70. Y a partir de ese monto, a partir de los 18 millones de pesos, en principio la alícuota podría llegar a ser del 1,25. Lo que sí se mantiene es la exención de 18 millones de pesos para la casa habitación, pero sin la actualización de la inflación. Por lo tanto, de alguna forma también se está evitando que menos gente pague el impuesto sobre los bienes personales. Por otra parte, trascendió también, ayer lo confirmó el propio jefe de gabinete, que aquellos que tengan bienes en el exterior van a tener que pagar una sobretasa del impuesto sobre los bienes personales. No está clara cuál es esa sobretasa. Bienes son inmuebles. No, también las cuentas. También las cuentas También en el las exterior, y justamente el motivo de esta medida era para que se puedan nacionalizar de alguna forma los depósitos que hoy se encuentran en el exterior. Totalmente a la inversa de lo que había pasado hace 3 años cuando salió la ley del sinceramiento fiscal, en donde se les prometió que iba a desaparecer el impuesto sobre los bienes personales. Por eso mucha gente se adhirió al blanqueo y fue el blanqueo más grande de nuestra historia. Esto no está pasando, por lo tanto la seguridad jurídica está totalmente lesionada en este punto. Típico en nuestro país, ¿no? Claro. Es una cosa... que cambia. Y en principio lo que se buscaba era que se repatrien algunos fondos a inversiones locales que hoy sí se no encuentran en el pagarían. exterior, y ahí no pagarían. No sé cómo se va a implementar eso. La verdad es que hay un debate muy grande en la comunidad de tributaristas que respecto a cómo le van a dar forma a esto para evitar las inconstitucionalidades que ya han ocurrido y la confiscatoriedad que también se plantea en este tipo de tributos. La verdad es que respecto a la diferenciación, hay algunos bienes, por ejemplo las propiedades que uno tiene afuera, que no las puede nacionalizar. Entonces, claramente, si la medida es que se puedan traer inversiones del exterior, obviamente que con los inmuebles y sociedades, inversiones en sociedades que uno puede tener afuera, eso no se puede hacer, por lo tanto la medida ahí pierde eficiencia. Por otro lado, se crea un nuevo impuesto, un impuesto a las compras y pagos de servicios en moneda extranjera. Claro, lo mal llamado dólar bienes, turista, ¿no? Sí, en realidad, Mentira. porque nos quedó nos remitimos a la última etapa, digamos, del cepo que tenía Cristina, en el que
La verdad es que en aquel momento nos quejábamos de esa medida, pero al menos encontraba cierta lógica porque era una retención que se hacía de forma anticipada, pero que uno se la podía computar contra el impuesto a las ganancias o el impuesto sobre los bienes personales. Se presumía que uno tenía capacidad de ganancia o de patrimonio. De ahora es peor a lo... Y sí, porque no se va a poder computar contra... Volvé, Cristina, que te perdonamos. No se va a poder computar contra un impuesto. Volvé. Sí, tal cual. Bueno. No se va a poder computar y se crea un nuevo impuesto y ahí es donde, Una blanda. y es donde se arman grandes debates, sobre todo entre los colegas respecto a qué capacidad contributiva se va a poder gravar con un nuevo impuesto, porque en definitiva lo que se está creando es un desdoblamiento cambiario, es decir, va a haber un tipo de cambio definido con el cepo para lo que son operaciones de compraventa y exportaciones e importaciones de bienes, y después vamos a tener para todo lo demás este dólar, digamos, con este incremento del 30%, que a su vez es una tasa enorme. Y acá entran realmente... ¿Es confiscatorio? Y bueno, es que no sabemos impuesto a qué es. Hacia el borde, ¿eh? No sabemos si un impuesto a qué es un impuesto al consumo. Hay tres formas de impuestos. A mí me enseñaron que ¿Es más legal? del 24% Bueno, es que es confiscatorio. desde mi punto de ¿Alguien vista... podría decir que no es? Bueno, es que desde mi punto de 35 vista, dice que- para que sea legal, tiene que tener un aspecto básico que es la territorialidad. Es decir, el Estado no puede gravar con impuestos al consumo del exterior. Por lo tanto, hay tres formas de crear impuestos. Es al consumo, al patrimonio o a la renta. Ninguno de estas tres capacidades contributivas se aplica para este consumo en dólares. Por eso me parecía mucho más lógico lo que en su momento existía con el cepo del 2015, en el que se había encontrado una forma rápida de implementarlo porque no se estaba creando un impuesto, sino que la propia FIP con una resolución lo implementó. En ese sentido, Echegaray era muy rápido para crear ese tipo de medidas, pero ahora se está creando un nuevo impuesto y para que esto no sea inconstitucional, debería poder definírselo un impuesto a qué es y en función a eso definir si el mismo es legítimo o no. Le pongo otro ejemplo que está en los grises, dentro de los grises. Supongamos, no es mi caso, pero sé de muchos casos que ocurre esto. Yo tengo una casa en Italia o en España. Esa casa en España o en Italia tributa en el lugar. Tributa en España o en Italia. Sí. Está declarada en mi patrimonio. Yo ya tributo. En ambos países hay convenios de no a la doble imposición. Sí. Hay convenios, los convenios para evitar la doble imposición, para que la gente entienda, son convenios que se firman entre los países para que cuando uno tributa en un país, no tributa en el otro porque se produce una doble imposición. Entonces ahí se definen cuáles impuestos se pagan. Generalmente, como no existen impuestos al patrimonio en muchos de los países, aunque en algunos países de Europa sí. En Italia sí. En los convenios hay algunos convenios que incluyen el impuesto al patrimonio y la mayoría no. Generalmente se refieren solo al impuesto a la renta, es decir, si uno gana en un país, lo tributa ahí y no paga luego en su país de residencia o viceversa. Porque uno terminaría pagando en el país donde está el domicilio y acá también. Por eso es bastante inequitativo, porque si yo tengo una inversión o un trabajo en un país que tengo un convenio, puedo verme beneficiado, y si estoy en un país en el que no lo tengo, no. Claro. La Argentina tiene firmados convenios con la mayoría de los países de Europa por su historia de inversiones europeas en la Argentina, casi todos de hace mucho tiempo, pero en estas materias, y aparte como nosotros estamos creando nuevos impuestos, este impuesto al turismo o lo que fuera, claramente no es comparable con ningún otro impuesto en el resto del mundo. Por lo tanto, es todo un misterio para nosotros qué es lo que se va a presentar mañana en el Congreso, y estamos muy expectantes con todos los colegas para poder analizarlo y en todo caso plantear si esos impuestos van a ser constitucionales o no en función a cuál es la capacidad contributiva. ¿Y de la doble indemnización por despido? La doble indemnización por despido, en principio, en aquel momento cuando se implementó en el año 2002, toda la jurisprudencia fue a favor de ese tipo de norma que termina castigando a los empleadores, ¿no? Por lo tanto, la decisión de muchos clientes nuestros es esperar un poco a ver de qué manera
semana se van a ir resolviendo algunas dudas que existen, que surgen de un decreto que se termina presentando a última hora del viernes y sobre el cual todavía no hay certezas respecto a su legitimidad, ¿no? Claro. Gracias, Iván. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias por la Gracias. invitación.